El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con la reciente sentencia divulgada en relación con el acto directo en inconstitucionalidad presentado por un abogado llamado Fredermido Díaz Ferreira, cerró el camino a todos aquellos que entendían que el presidente Danilo Medina podía obtener un consentimiento para buscar una reelección, una nueva repostulación presidencial por la vía del Tribunal Constitucional. Fue sorpresivo, en primer lugar, la presentación de un resumen con el dispositivo de la sentencia y posteriormente la divulgación del texto completo de la sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se dice con muchísima claridad que la Constitución de la República no puede ser declarada inconstitucional. Y con esto se cerró. Sin embargo, hay todavía abogados que plantean que es posible volver a discutir y que incluso un tribunal constitucional constituido de manera diferente podría revisar la decisión emitida en la reciente sentencia. Hemos invitado hoy a un joven abogado constitucionalista, Jaime Rodríguez. Es abogado constitucionalista egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene un magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana UNIBE y otro magíster en Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Recinto Santo Tomás de Aquino. Ha hecho posgrado en Derecho Constitucional, en Derecho Procesal Constitucional y en Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires. Agradecemos a Jaime que haya aceptado acudir aquí a conversar con nosotros sobre este importante tema de las opciones que podría tener Danilo Medina para repostularse si la Constitución de la República le prohíbe tanto en el artículo 124 como en un artículo transitorio en donde dice claramente que él no puede jamás volver a ser candidato a la presidencia de la República. Jaime, en tu criterio, ¿hay alguna puerta que tenga abierta el presidente, como argumentan algunos abogados que están en la palestra pública haciendo opinión sobre este tema? Muchas gracias por la invitación. Lo cierto es que esos ejercicios no son más, a mi opinión, que malabarismos argumentativos. No hay otra vía para la rehabilitación de la repostulación del presidente Danilo Medina que no sea la reforma constitucional. Esa vía que ahora plantean algunos abogados está cerrada por la propia sentencia que dictó el Tribunal Constitucional. Y aquí hay que dejar una cuestión bastante clara. Al Tribunal Constitucional ciertamente se pueden acceder por dos vías, de manera directa, como sucedió en este caso, o de manera indirecta, que es lo que ellos están planteando ahora, algunos de ellos. La vía difusa. Por la vía difusa. Bien. Que ante la inscripción de una candidatura se rechace, se acuda al Tribunal Superior Electoral y después entonces se acuda al Tribunal Constitucional. Pero lo cierto es que lo que el Tribunal Constitucional ha cerrado no es solo la vía, sino la pretensión. Ha sentado un precedente y ha establecido que no es posible considerar como inconstitucional aspectos contenidos en la Constitución, sea por la vía que fuere. Con relación al tema de la recomposición del Tribunal Constitucional, lo veo también difícil. Sí es cierto que a partir de una recomposición del Tribunal Constitucional puede variarse un precedente por el cambio de criterio de los jueces, aunque la ley orgánica establece que cuando eso se produce debe darse una justificación y una motivación clara de por qué se está cambiando el precedente, pero en el presente caso la variación que se va a producir es de apenas 4 jueces, me parece. Sí. Y esa sentencia fue una sentencia a unanimidad. A unanimidad. Entonces, para variarse el criterio, tendrían que variar el criterio jueces que ya participaron de esa sentencia. Ya. Entonces, eso lo veo bastante difícil, a menos que se haga un ejercicio burdo de contradicción Se por parte de los jueces entiende, del Tribunal Jaime, Constitucional. que tan pronto se produjo la publicación completa de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo convocó a una rueda de prensa en el Palacio Nacional
y Flavio Darío Espinal, el consultor jurídico, hizo el anuncio de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para el próximo 2 de octubre. Ese Consejo Nacional de la Magistratura tiene dos propósitos: sustituir a los jueces que ya cumplieron, que son 4, del Tribunal Constitucional, y hacer la evaluación para 12 jueces que vencen su periodo para el cual fueron designados en la Suprema Corte de Justicia en diciembre próximo. Esa decisión del Poder Ejecutivo es institucional, jurídicamente es válida, el presidente tiene derecho a convocar el Consejo de la Magistratura. No se puede interpretar como una respuesta y un choque de dos poderes públicos. Sí, desde el punto de vista legal e institucional es totalmente válida. Lo que pasa es que la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura le da tanta flexibilidad al presidente en términos de convocatoria que el poder de convocatoria se puede prestar para utilizarlo con fines políticos. Le pongo un ejemplo. Desde hace ya mucho tiempo, esos jueces, específicamente por el Tribunal Constitucional, están pasados de su periodo. Específicamente el magistrado Víctor Gómez Vergés tiene 3 años fuera de la edad límite, tiene 78, la edad límite es 75. Sí. Sin embargo, se convoca ahora, después del 16 de agosto, por una razón que a mí me parece evidente. Antes del 16 de agosto, en la Cámara de Diputados presidía un diputado PLDista afín a la facción de Leonel Fernández. Rubén Maldonado. Un voto que podía tal vez traer problemas en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura de cara a los intereses del presidente de la República. Entonces, fíjese cómo en una cuestión que tan específica juega un rol importante el momento en el cual se realiza la convocatoria. A mí me parece que eso es una falencia que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, atribuir de manera exclusiva la convocatoria al presidente de la República y que éste pueda ejercerla de manera discrecional. Ahora se ve con mucha más claridad la importancia que tuvo la reforma que incluyó la presencia del Procurador General de la República en el Consejo de la Magistratura. Sí. Porque el presidente ahora tiene 4 votos, claro, más el voto calificado suyo es 5. Claro. Es decir, cuando hay un empate, el presidente puede decidir con un voto adicional. Así es, que es un aspecto que particularmente y otros abogados hemos criticado por el componente antidemocrático que tiene. Yeah. Estás incluyendo primero en el Consejo Nacional de la Magistratura a una persona que es designada directamente por el Poder Ejecutivo y por tanto el presidente puede tener control sobre la decisión de la misma. Y segundo, estás incluyendo a una persona a decidir quiénes serán los jueces, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, que van a ser sus interlocutores en las funciones propias que desempeñan. Y el hecho de que, por ejemplo, los 2 jueces que forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura sean personas que no hayan pasado por la carrera judicial, como en este caso se trata del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, que no es un juez de carrera, y del señor Fran Soto, juez de la Corte de la Sala Penal, que tampoco es un juez de carrera, sino es un juez político. Sí. El hecho de que sean 2 jueces políticos de la Suprema Corte de Justicia los que estén en representación de la justicia en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no es también una debilidad de la ley del Consejo? Claro, claro, totalmente, porque es algo que facilita de manera evidente que la decisión que se tome respecto a la designación de los jueces tenga una motivación sobre todo política por encima de profesional, técnica y académica. Esas son de las discusiones que se deben dar de cara a producir una reforma necesaria al órgano que tiene la facultad de decidir quiénes van a dirigir las llamadas altas cortes. Bueno, y cuando se dice que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político y que está justificado en tomar decisiones políticas, ¿qué respuesta le podemos dar? Eso es cierto. Y yo entiendo que se evidencia en el hecho de que el presidente de la República está legitimado a participar de él. Y la representación legislativa participa de él también y de la oposición. Y la oposición está ahí también. El tema es que hay un desbalance a partir de ese esquema de composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Nadie ha negado que hay un componente político
en la decisión de quiénes deben ser los jueces de las altas cortes de un país. Eso en todos los países lo hay. El problema es qué tan desequilibrado está ese componente político hacia, en este caso, el presidente de la República. Ese es el tema de discusión. El presidente es el dueño del Consejo de la Magistratura. Claro. Porque el presidente convoca, el presidente tiene a su favor la presidencia de la Cámara de Diputados, la presidencia del Senado de la República, claro, y la Procuraduría General de la República, que son 4, de 8 votos, más el voto suyo calificado es el 5º voto. Así es. Que sería un 9º voto en realidad. Así es. Así que no hay en ese sentido otra cosa que no sea que el presidente es el que decide quién va y quién no va al Tribunal Constitucional o quiénes, a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Superior Electoral. Es un esquema que está tendenciado a privilegiar la decisión del presidente de la República. Ya. Totalmente. Bien, vamos a hacer esta primera pausa en este diálogo con Jaime Rodríguez, abogado constitucionalista. Jaime, me gustaría saber tu punto de vista sobre la necesidad que tiene la República Dominicana de mantener o modificar la Constitución oportunistamente. Es decir, se dice ahora que hay un derecho humano que está siendo lesionado por el artículo transitorio de la Constitución de la República y que ese artículo afecta de los 10 millones de dominicanos, solo al presidente Danilo Medina, que se le está impidiendo un derecho, el derecho de elegir y ser elegido, en este caso el de ser elegido, en detrimento de suyo en particular, cuando todos los demás tienen ese derecho. Sí. ¿Qué dirías tú sobre esto? Lo primero es que no es cierto que la limitación al ejercicio de mandatos presidenciales en términos de tiempo afecta a un derecho fundamental. La OEA, a solicitud de la OEA, la Comisión de Venecia de la Unión Europea, me parece, realizó un informe y concluyó en ese sentido. Esa limitación lo único que constituye es una regulación al ejercicio de la función presidencial. No constituye una afectación o limitación al derecho a ser elegible, que es lo que alegan en ese sentido. Y es curioso ver cómo algunos abogados y políticos se contradicen, porque en el año 2015, cuando se estaba discutiendo la posibilidad de reformar la Constitución, como efectivamente se hizo, uno de los argumentos que exponían aquellos que estaban en contra de esa reelección era que como las disposiciones que regulaban la reelección, la no reelección, afectaban derechos fundamentales, aparte de la reforma, era necesario un referéndum aprobatorio, porque la Constitución Dominicana establece que cuando la reforma versa sobre derechos fundamentales, aparte de el procedimiento que se produce en la Asamblea Nacional, debe producirse un referéndum aprobatorio organizado por la Junta Central Electoral. Entonces, en ese momento ellos decían que no regulaba derechos fundamentales y que por tanto no era necesario el referéndum aprobatorio. Ahora están diciendo que afecta a derechos fundamentales, con lo cual habría que concluir que la reforma del año 2015 es ilegítima. Sí. Entonces es una contradicción que lo único que revela es que los posicionamientos jurídicos en este tema de ese sector responden a oportunismo político. ¿Qué fue lo que se hizo con la reforma del año 2015? Aquí tenemos que mezclar un poco el aspecto político con el aspecto jurídico. Todo el mundo sabe que esa reforma fue consecuencia de un pacto político entre las dos principales corrientes dentro del Partido de la Liberación Dominicana, sí, que implicó, por un lado, reservar todas las candidaturas, o la mayoría de las candidaturas, los cargos legislativos y municipales, a los representantes que ya estaban ocupándolas. Yeah. Pero, por otro lado, parte de ese acuerdo era incluir un artículo transitorio que sirviera como garantía de que el presidente de la República, al reformarse la Constitución, no intentaría un nuevo periodo presidencial. Creo que Leonel utilizó el concepto de blindar la Constitución. Exactamente. De la República. ¿Por qué razón? Y aquí me explico.
algunas personas, algunos doctrinarios, autores, interpretan que cuando la reforma se produce luego de iniciado un ejercicio presidencial determinado, ese ejercicio no se puede contabilizar a los fines de determinar cuáles son los periodos posibles. Fue un argumento que en su momento también utilizó el expresidente Leonel Fernández. Claro que sí. Antes de dar el discurso, el famoso discurso aquel de Atila. Sí. Entonces, para evitar esa interpretación, es decir, para evitar que se interpretara que como Danilo Medina, como el primer periodo de Danilo Medina se inició previo al año 2015 y que por tanto no podía contabilizarse como un primer periodo de los dos. Ya. El transitorio. Se incluye ese transitorio. Sí. Ese transitorio lo que cumple es una función de explicitar. Ya. De anclaje. De anclaje. Exactamente. Y es importante, porque evita entonces interpretaciones, confusiones respecto de la aplicación del artículo 124. El transitorio lo que viene es a explicitar en qué sentido debe interpretarse el artículo 124. Ya. Pero establece que Danilo Medina no puede ser nunca más. Nunca más candidato a la presidencia de la República. Que es lo mismo que establece el 124, porque el 124 establece 2 periodos y nunca más. Entonces el transitorio lo que prácticamente te está diciendo es que si él gana la elección va a tener 2 periodos. Va a tener 2 periodos por tanto y no puede nunca más. Yo creo que esa es la función del artículo transitorio, que es el artículo contra el que han ido numerosos abogados y personas diciendo que hay una limitación de derechos. Exacto. Ahora, ese argumento ha sido utilizado en Nicaragua y el Tribunal Constitucional lo eliminó. Ha sido utilizado en Honduras y el Tribunal Constitucional permitió que el presidente Juan Orlando Hernández se reeligiera, estaba prohibida, 40 años prohibida la reelección. Y se utilizó también en Bolivia. Sí. Creo que en Paraguay también se ha utilizado. ¿Estaríamos nosotros, República Dominicana, asumiendo esa nueva interpretación constitucional de derecho fundamental para permitir la continuidad de un gobierno? Yo entiendo que a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional jurídicamente no es posible. Ya no es posible. O sea, entiendo que el Tribunal Constitucional cerró ese debate, por lo menos por el momento, a menos que posteriormente se cambie el criterio, lo cual veo bastante difícil por lo que ya comenté. Me parece que no va a proceder de esa manera. Es decir, que si hay alguien o el grupo de Danilo Medina intenta apostar de nuevo a una repostulación del presidente, tiene que hacerlo por la vía de la Asamblea Revisora de la Constitución. La única vía posible es esa. Ya. Y cuando ocurren estos cambios oportunistas en la Constitución de la República, por ejemplo en el 2015, fue un cambio oportunista, no es una reforma integral de la Constitución. Claro. La Constitución se reformó integralmente en el 2010, pero en el 2015 ya la cambiamos. La Constitución la cambiamos en el 2002. Luego también la cambiamos antes, en el 94. Es decir, que ha habido una frecuencia persistente de los cambios oportunistas en la Constitución. Cuando se producen estos cambios oportunistas en la Constitución, ¿cómo se puede calificar ese instrumento fundamental, esa ley mayor que es la Constitución de la República? Mira, yo entiendo que eso, más que una explicación jurídica, tiene que ver con la cultura política del país correspondiente. Yo no estoy en desacuerdo con que se puedan producir reformas a la Constitución. El problema es el tipo de reformas que constantemente se producen. Algunas personas entienden que los países que producen muchas reformas a la Constitución necesariamente son países que tienen baja institucionalidad, pero depende del tipo de reforma que se producen. Se pone el ejemplo de Estados Unidos, de que nunca ha reformado la Constitución, o la ha reformado muy poco, perdón, pero la Corte Suprema la vive reformando cada vez que interpreta el contenido de la Constitución. Entonces, el tema ahí, más que jurídico, tiene que ver con la cuestión política, o sea, cuál es la motivación política para reformar la Constitución. ¿Cuáles mecanismos podemos establecer para frenar eso? Desde el punto de vista jurídico veo muy poco, porque tampoco podemos, bajo ese argumento, blindar la posibilidad de reformar la Constitución ante el riesgo de que cada vez que se reforme por oportunismo político y entonces impedir
reformas que posiblemente pudieran ser positivas. Entonces, eso tiene que ver con un tema de correlación de fuerzas políticas, de cambio de cultura política, y de verdad veo que no hay una respuesta desde el punto de vista institucional a ese tema. Ya, pero el Congreso Nacional tampoco, Jaime, puede ser una sastrería para Claro. adaptarle la Constitución a cada presidente de la República. No, estoy totalmente de acuerdo en esa parte, pero vuelvo y repito, o sea, ¿qué mecanismos institucionales o jurídicos podemos prever para impedir eso? Si los terminamos estableciendo, estaríamos entonces impidiendo transformaciones, reformas que pudieran versar sobre otros aspectos. Entonces, al final, hay cuestiones que lamentablemente no tienen salida a través de reformas propiamente institucionales, sino a través de transformación del orden político en términos de la cultura política. Así, la cultura y la historia. Hacemos una última pausa en este diálogo con Jaime Rodríguez, abogado constitucionalista. ¿Qué opciones tienen los que pretenden que haya un proceso de reelección? La Asamblea Constituyente, la Asamblea, no la Asamblea Constituyente, la Asamblea Revisora de la Constitución de la República es el único camino que ha dejado el Tribunal Constitucional abierto. Sí, desde el punto de vista jurídico, sí. Pero lo veo difícil desde el punto de vista político, porque entiendo que no están dadas las mismas condiciones que en el año 2015. Y para alcanzar las 2/3 partes que son requeridas para aprobar la reforma constitucional, la corriente del presidente Danilo Medina tendría que contar con votos de la corriente de Leonel Fernández o de la corriente de los otros partidos. Bueno, pero ya en la ley de partidos políticos se vio que no era posible. Que no era posible. Creo que con menos razones, en el caso de la repostulación del presidente, tampoco habrá voto suficiente. Por lo menos hasta el momento no lo veo posible. Ya. Y hay quienes plantean que cuando un gobierno se propone hacer algo, lo logra. Por ejemplo, ha habido momentos de reformas constitucionales que se han conseguido con, bueno, en el caso mismo, Tony Isa Conde, ministro actual de Energía y Minas, publicó un libro de memorias en donde dice que la reforma de la Constitución del año 2015 se consiguió comprando votos. Creo que iniciar un proceso de reforma constitucional con todo lo que va a implicar en términos políticos y sociales generará un alto costo que no sé si podrán manejar posteriormente la corriente del presidente Danilo Medina. Este régimen la tiene bien difícil. Este régimen o Estado social de derecho que existe en República Dominicana, de acuerdo con la Constitución del año 2010, única modificación, artículo 124 y el transitorio, ¿estaría en riesgo en algún momento por una reforma otra vez del artículo 124 o eliminación del transitorio? Bueno, yo entiendo que en el presente caso ya las intenciones continuistas revelan no solo la intención de, evidentemente, de repostularse por un periodo más, sino de ir mucho más allá. Y el continuismo es peligroso. Y estamos viendo que cada vez más son más las cosas que hay que hacer para mantenerse. Por eso dije, las condiciones del año 2015 no son las mismas. Hoy hay que ejercer muchas más acciones de todo tipo para poder habilitar la posibilidad de una repostulación presidencial. Y esas acciones conllevan necesariamente a implicaciones que pueden poner en peligro la institucionalidad del país. Pero el presidente Danilo Medina dijo que va a hablar en marzo del tema de si él se postularía o no. Y eso todavía no está presente, por tanto, no hay presión sobre las instituciones, ¿o sí hay? Yo entiendo que hay presión porque la idea que hay en
en las calles y en todo el mundo es que hay una intención de reelección, hay una intención continuista. Y no se corre el riesgo de de debilitar el régimen institucional que tenemos. Ahí es que viene el tema. Por eso digo que en este caso el continuismo genera bastante riesgo y peligro, porque no son las mismas condiciones del año 2015 en donde fue posible pactar una salida, manteniendo al que bien el orden institucional. En este caso ensentiendo que embarcarse en esa empresa de la reelección presidencial va a generar unas implicaciones que van a desarrollar puede llegar a generar una crisis política. Bueno, ya vimos... Ya existe una crisis política a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, pero en el caso de Honduras, que se produjo una elección y esa elección conllevó, aquí hay quienes lo dicen, claro, si Danilo va a modificar la Constitución para buscar la posibilidad de postularse nuevamente, él tiene todas las condiciones y estaría obligado a hacer un fraude. Claro. Es decir, no va a conseguir la repostulación para perder la elección, claro, sino que estaría obligado a ganar. Esa es una versión. La otra es que en el caso de Honduras se produjo una gran crisis institucional, sí, y hubo muertes de personas en las calles. En Nicaragua hay una crisis fuertísima. Nicolás Maduro en Venezuela se reeligió en condiciones muy precarias. Eliminó la Asamblea Legislativa y el Tribunal Electoral es un tribunal que está al servicio del gobierno. Sí. ¿Pasaría algo así aquí? En teoría política hay siempre una clasificación básica de cuáles son los mecanismos para procurar obediencia. Y siempre se habla del consenso y la coacción. Ya. A medida que se va perdiendo el consenso, la legitimidad, se va necesitando cada vez más ejercer la coacción. No estoy hablando de coacción física solamente. Yeah. Coacción de todo tipo. De todo tipo, sí. Yo entiendo que el consenso del año 2015 no está presente hoy. Y que a medida que ya el gobierno de Danilo Medina ha ido perdiendo legitimidad y ese consenso que ciertamente tenía en un principio en gran parte de la población, para poder mantenerse va a tener que recurrir cada vez más a maniobras de coacción, que no tienen que ser necesariamente de coacción física, no me estoy refiriendo a eso. No, pero por ejemplo, la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura puede interpretarse como una coacción al Tribunal Constitucional. Utilizar los mecanismos institucionales en forma coactiva, dándole una apariencia de legitimidad. Cada vez más vamos a ver que eso va a suceder, si esa es la intención que ellos pretenden ejecutar. Bueno, pues eso debilita extraordinariamente la institucionalidad y coloca en riesgos las entidades de la democracia dominicana. Es decir, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Suprema Corte de Justicia, altas cortes en general. Así es. Y hasta los partidos políticos, porque en definitiva aquí hemos tenido años discutiendo una ley de partidos. Que ya la ley de partidos dio un golpe durísimo a los partidos que no están enmarcados en el bipartidismo, con una serie de limitaciones que yo entiendo que responden a esa intención, a esa coacción ya institucional. Por ejemplo, un partido nuevo no puede aliarse. Es decir, por solo citar un caso. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Jaime Rodríguez, abogado constitucionalista, por aceptar este diálogo y ofrecernos sus puntos de vista. En República Dominicana tenemos jóvenes brillantes, excelentes, ya hemos visto las consideraciones de Jaime, pero como hay una convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura y van a sustituir jueces del Tribunal Constitucional, hay muchos abogados constitucionalistas que están aspirando. Sí. Eso ha creado esperanza y expectativa en gente que va a ir al Tribunal Constitucional. Y hay mucha gente buena. Ojalá que... Lo veo difícil. El tema es el compromiso político que hay que adquirir. Pero ojalá que en algún momento pueda llegar personas únicas y exclusivamente por sus méritos. Porque muchos de los que están tienen mérito, pero aparte de los méritos, lo que predomina es el compromiso. El compromiso político, por supuesto. Sí. Señora, muchas gracias por la compañía, por
estar con nosotros en este diálogo y en todas estas conversaciones que hemos ido sosteniendo sobre las posibilidades o no de Danilo Medina de repostularse a la presidencia de la República en el año 2020. Muchas gracias.